Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy estamos en nuestra terraza porque hace muchísimo calor fuera. Es imposible y hay que resguardarse en la sombra. Y como cada lunes y viernes vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España. Primero vamos a hablar sobre la situación aquí en el país con la ola de calor que tenemos ahora mismo y qué es lo que está causando, porque no son solo temperaturas altas, hay muchísimo más allá que solo calor como tal. También vamos a hablar sobre los trenes de cercanías y media distancia en toda nuestra comunidad valenciana, que van a ser gratuitos durante los 4 meses creo que es a partir de septiembre como tal. Y por último vamos a hablar sobre los precios de gasolina, de combustibles y de electricidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en el país y el pronóstico para los próximos meses o semanas? Así que empezamos las noticias de hoy. Lo primero que os quiero contar es sobre la segunda ola de calor aquí en España. Es incluso peor que la primera y una vez más volvemos a tener muchísimos incendios aquí en el país. No, tal vez me pase alguno por alto, pero por lo menos la información que yo tengo aquí es que durante el pasado fin de semana, ayer y antes de ayer, tuvimos varias zonas con incendios y algunos de ellos bastante importantes, que incluso se han cobrado vidas de algunos de los bomberos que han estado intentando apagar, por desgracia, estos incendios brutales totalmente. Y esos incendios y fuegos están en Extremadura, en Castilla y León, en Andalucía, algunos de ellos bastante severos además, Galicia y Cataluña. De hecho, son más o menos unos 15 focos en total, uno más grande que el otro, y todo esto es debido a que obviamente en España ahora mismo hay temperaturas pero que muy altas. No solo por eso, en general este invierno ha sido bastante seco, muy seco por decir algo, en algunas de las zonas del país, que son las que por desgracia están ardiendo ahora mismo. Y aparte de eso, hemos tenido varias olas de calor. Una de ellas empezó incluso en mayo, que prácticamente lo nunca he visto, que era muy temprano. Y son olas de calor que se prolongan muchísimo tiempo, varios días, junto con lo que ya estaba seco, se seca aún más, llegan los rayos de luz, alguna botella, algún cristal en el bosque, más que suficiente, algún papelito de algo, más que suficiente para provocar estos tipos de incendios. Además son incendios que son muy altos, incluso desde helicópteros no pueden muchas veces apagarlo porque el agua del tanto calor se evapora por el camino, imaginad. Así que ahora mismo la situación es bastante complicada. Seguimos con temperaturas muy altas en todo el país. Os voy a poner un mapita por aquí en el rincón para que podáis ver cómo está la situación a día de hoy. Todavía hay muchísimos puntos que están marcados en el azul oscuro y estos son los puntos donde realmente es la peor temperatura y la más alta de todo el país. Dicen que la ola de calor ya se ha terminado, pero según las temperaturas sigue aquí obviamente. Hay zonas donde hay 42, 43 grados y junto con la humedad que tenemos, por ejemplo aquí en la zona ahora mismo es incluso difícil de respirar porque tenemos humedad bastante alta, al menos aquí donde estamos nosotros, al lado del mar. Donde hay clima seco es algo más fácil, se sobrelleva más fácilmente. Aún así dicen que no vamos a bajar de 30 grados en ninguna de las zonas prácticamente. Hacia el fin de semana, este fin de semana que va a llegar, vamos a subir hasta 45, 46 en algunas partes, sobre todo el sur de España. Y en el norte incluso también, que para ellos ya sí que es alerta roja porque no están acostumbrados a ese tipo de calor. Ni nosotros tampoco, sinceramente, ¿para qué nos vamos a engañar? Aquí en la provincia de Alicante, en Comunidad Valenciana, tendremos de media unos 34 o 35 grados, todo el día soleado, sin nubes, sin lluvia, sin nada por el estilo. Y así seguiremos porque realmente el agosto, el mes hacia cual estamos avanzando ahora mismo, es el mes más caluroso del año. En agosto esas temperaturas para nuestra comunidad son normales, 33, 34, 35, por lo tanto aquí no estamos en alerta, pero otras comunidades y provincias siguen en alerta por el calor extremo, por desgracia. Así que mucha precaución si vais a viajar, si vais a venir aquí y no estáis acostumbrados.
tenéis que llevar siempre muchísima agua con vosotros, agua fresquita, pero no helada, muy importante, porque agua helada va a hacer demasiado contraste con temperatura corporal de vuestro cuerpo. Así que puede provocarse como un shock ahí, puede haber indigestión y muchos problemas de salud como tal, así que no lo hagáis. Agua templada o fresquita, ¿vale? Para hidrataros, llevad un sombrero, algo para protegerse del sol en la cabeza, para que no os dé una insolación o golpe de calor incluso, que es súper común ahora mismo. A diario hay muchísimas ambulancias yendo para acá, para allá, en todas las direcciones, recogiendo gente con golpe de calor o con una insolación severa. También tenéis que intentar comer comidas no copiosas, algo más fresquito, nada así caliente, grasiento, sabéis que puede incluso aumentar más vuestra temperatura corporal, y no salgáis a mediodía a la calle sin necesidad, sin antes de refrescaros, porque es bastante peligroso. Y la siguiente noticia que os quería compartir es sobre los trenes y las cercanías aquí en nuestra Comunidad Valenciana. En varias zonas de España incluso están intentando hacer ese tipo de oferta o ese tipo de promoción de ahorro. Lo que van a hacer es poner los bonos de viaje, los bonos de multiviaje, o para varios meses incluso los van a poner gratuitos, pero solo durante 4 meses, a partir de septiembre. Esto es una noticia maravillosa para todos aquellos que, sobre todo, por ejemplo, viven en Elche y trabajan en Alicante, o al revés, viven en Alicante y van a estudiar a Elche. Son todas las personas que hacen esos trayectos con cercanías o con trenes de media distancia, por ejemplo, incluso también, que podría ser entre Alicante y Valencia, Valencia-Alicante, hasta Alcoy, digamos, hasta Orihuela, hasta San Vicente del Raspeig, hasta pues Elche, Alicante, Alicante-Elche. Todos esos trayectos que hay de cercanías y media distancia se podrían hacer perfectamente gratis si compráis el bono de multiviaje o la tarjeta de bono mensual, por ejemplo. Y en muchos casos se podrá ahorrar hasta 200 o 300 euros. Lo máximo que pueden ahorrar para viajes, por ejemplo, de Alicante a Valencia son hasta 375 euros, imaginad. Y para los que realmente lo estaban utilizando día a día por cuestión de trabajo, de estudios o lo que fuera, viajes necesarios, lo van a notar muchísimo en su bolsillo. Incluso hasta Murcia, el mismo tren que cuenta Alicante-Murcia también va a ser gratuito, pero siempre y cuando no son billetes por separado, sino el bono como tal de transporte para utilizarlo. Lo que dice la compañía y los maquinistas es que esto obviamente está muy bien porque va a ayudar a muchísimas familias con algo de los gastos, paliar los efectos de la inflación, pero va a colapsar el servicio. Obviamente las cercanías y trenes de media distancia no tienen un horario tan amplio como puede ser tranvía, por ejemplo, que va cada hora o más, dependiendo de la zona donde estéis, pero esos trenes van solo algunas veces al día, entonces es un horario súper limitado, y si van a poner gratuito, si ya tranvía se colapsa, cuando acordaos que todavía es vigente hasta agosto, domingo gratuito en el tranvía, incluso el tranvía se colapsa, ¿vale? ¿Qué vamos a decir sobre cercanías o media distancia que pasan incluso con menos frecuencia? Y estando gratuito, la gente va a aprovechar, va a coger esos bonos para ya sea viajar o por lo que sea que es necesario para ellos desplazarse hasta ahí. Entonces dicen que se va a colapsar el servicio y de que van a haber colas, van a haber problemas, no va a haber espacio para todos, empezarán con quejas. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero el gobierno ha decidido hacerlo de esa forma. Todavía tienen que decir desde qué día estará en vigor, pero más o menos es a partir de 1 de septiembre. Lo tienen que confirmar a lo largo de las próximas semanas. Es una idea estupenda, pero no tengo claro de que lo hayan pensado muy bien, porque creo firmemente lo que dicen los maquinistas y trabajadores de esas empresas de que se va a colapsar incluso más que el tranvía. Pero no quita nada de que todas las familias que estaban gastando cientos de euros al mes o al trimestre para viajar, al trimestre mejor dicho, para viajar, van a ahorrar ese dinero y van a poder implementarlo para pagar la comida, para pagar luz, electricidad, facturas o lo que sea, implementarlo en otras cosas también muy importantes en su vida a diario. Decidme lo que pensáis sobre ello en comentarios.
Y la última noticia que os quería compartir es sobre los precios de gasolina y diésel y de electricidad aquí en el país. Cada cierto tiempo os digo cómo va avanzando la cosa, si los precios suben o bajan. Y durante la última semana he de decir que he ido viendo, incluso en mi aplicación donde yo repuesto siempre nuestro coche, he ido viendo de que el precio de diésel y de gasolina han estado disminuyendo. Primero ha sido como, bueno, igual es algo puntual, pero lleva ya una semana bajando gradualmente día tras día. Y os puedo decir que en gasolineras low cost aquí en España, el precio de diésel por litro a día de hoy, ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, lunes, está a 1,87 € el litro. Y lo hemos llegado a tener a 2,4, 2,4 €, 2,5 €, incluso aquí más de 2 euros. Ha bajado ya algo, por lo tanto, menos mal. Precio de gasolina ronda 1,93 € en gasolineras low cost. En gasolineras más caras, obviamente, todavía está sobre unos 2,3 €, 2,4 €, pero está bajando. Y muchísimos periódicos, la gente que trabaja en publicidad, también aquí en periodismo, se han preguntado, al igual que lo hice yo en su momento cuando lo vi, si esto es el fin de los precios altos para carburantes en España, si esto ya se va a establecer como una norma y va a empezar a bajar poquito a poco de forma gradual, o pues si por lo contrario es algo temporal y van a volver a subir drásticamente en breve. Realmente no se sabe qué es lo que va a pasar, pero muchos dicen que todavía pueden haber subidas de precios, así que muchas personas van ahora a gasolineras pues a echar el tanque lleno, aprovechando por si acaso estos precios que hay ahora, para no arrepentirse después si vuelven a subir hasta los 2 euros. Lo que sí es cierto es que ahora mismo estamos en la segunda salida de verano, por lo tanto, cuando muchísimas más familias aquí en España viajan y vuelven a tener vacaciones, en total creo que tenemos como 3 salidas, en junio, en julio y en agosto es la salida como principal, la macro salida de muchísimas personas, de funcionarios también sobre todo, que muchísimas instituciones administrativas oficiales del Estado cierran en agosto, no atienden a nadie, entonces tienen como un mes entero de vacaciones y es cuando muchísimos funcionarios salen de viaje como tal. Y es el mes más concurrido en las carreteras de España también, así que mucho ojo y precaución. Y es bueno porque durante la segunda salida la gente puede aprovechar y repostar algo más económico de lo que les habría costado antes, pero aún así todavía estamos lejos de 1 euro, que nos costaba 1 euro con algo, que nos costaba el diésel, por ejemplo, hace un año, algo más de un año. Así que todavía falta muchísimo camino por recorrer y esperemos que realmente los precios no vuelvan a subir mucho. ¿Qué es lo que pasa con el precio de la luz? Aunque el gobierno haya puesto hace tiempo la excepción ibérica, ya sabéis que fue un documento que se firmó con Bruselas, lo han hecho de tal forma para que Portugal y España puedan imponer límites y paliar los efectos de subida de precios de electricidad desorbitado totalmente aquí en nuestra zona. ¿Qué es lo que pasa? Que fracasó totalmente, no sé cómo lo han hecho, pero entiendo que no es fácil, ¿de acuerdo? Entiendo que no es fácil arreglar los precios, que no solo depende de ellos, que depende de muchísimos factores, pero también creo firmemente de que si hubieran querido lo podrían haber hecho muchísimo mejor. Las cosas como son, porque incluso se han puesto esta excepción ibérica. Ahora mismo los precios siguen, a día de hoy se paga más de 210 euros, creo que son 214 con céntimos por megavatio hora. Y según el kilovatio vale entre 22 céntimos y 33 dependiendo de la hora en la que vayáis a enchufar los electrodomésticos y gastéis la electricidad. Así que todavía es muy caro. 210 euros por megavatio hora es muchísimo dinero y todavía sigue unas cuantas veces más de lo que pagábamos los anteriores años. Así que claramente esta opción no funciona. Aunque va bajando lentamente, gradualmente, pero ahora con la ola de calor muchísimas personas están obligadas a tirar de aire acondicionado, de ventilador al menos en casa, de cualquier forma para poder refrescarse, porque incluso por la noche en muchas ciudades no se puede dormir del calor que hace. Así que los precios están como están, de electricidad son algo menos positivos, obviamente, pero esperemos de que
al final de este año se note la mejoría porque la gente ya está tirando de sus ahorros, están recortando gastos por donde pueden y no pueden para poder pagar todas las facturas que tienen mes a mes y no endeudarse encima con el coste de los productos, de la comida que está subiendo también. Todo tiene un límite. Y hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya gustado, que habéis podido conocer algo más de información útil para todos vosotros que ya estáis viviendo aquí en España o que queréis mudaros en breve. Os deseo un estupendo día de hoy y nosotros nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo aquí en el canal descubriendo una nueva y preciosa zona. Y no os olvidéis que cada martes, jueves y sábado en nuestro canal familiar, que tenéis el enlace aquí debajo en el comentario, el primer comentario fijado por mí, nuestro canal sobre la vida cotidiana aquí en España, algo más personal, donde os enseñamos las compras semanales, cómo se vive realmente aquí en España, cómo vive una familia normal y corriente, trabajadora aquí en este país. No os lo perdáis. Adiós.